Buenas, en este video vamos a ver el push frontal con el pie derecho adelante o sobre el pie derecho. Me parece importante remarcar que es mayormente un gesto técnico dinámico donde podemos trabajarlo un poco desde la estaticidad, vamos a decirlo así. Voy a mostrar un ejercicio que yo hago a veces porque creo que es un recurso, trabajarlo semiestático. Pero bueno, ya nos metemos un poquito en lo que sería el push dinámico. De todas maneras, en este vamos a dedicarnos al que es sobre pie derecho y en el siguiente video ya vamos a ir viendo uno por uno los que fuimos trabajando en su forma dinámica de realizar el movimiento. Acá cobra real importancia el movimiento de las muñecas, me parece a mí, ya que bueno, vamos a tener la pelota adelante, vamos a poder ganar fuerza tratando de pasar por sobre ella cuando hagamos el último impulso, pero es predominante la fuerza que ejercen las muñecas y muchas veces es casi lo único que puedo llegar a hacer. Vamos a tratar de verlo como el frontal, un poco de push barrido, un poco de push normal y después trabajarlo como para elevar la bocha, ¿sí? Es importante en este caso entender que más allá de que pierdo gran parte de la rotación de la cadera por estar de frente, mientras más atrás deje la bocha más me va a permitir generar un poco de rotación y después terminar ganando fuerza en el gesto técnico. Hay veces que lo voy a querer, a veces que no lo voy a querer, y también como si fuera una variante de push elevado, mientras más adelante esté la pelota, más seguramente posibilidades va a haber de que se levante el gesto técnico, y realmente si la tengo por delante considerablemente, no levantarla va a requerir un impulso previo muy grande como para poder pasar sobre la bocha y tirarme muy adelante con las manos. ¿Sí? Sin decir mucho más voy a mostrarlo y después voy a hacer descripción técnica de cada uno de los aspectos que tenemos. Lo muestro de las dos maneras, de la manera semiestática y de la manera dinámica. ¿Sí? Semiestática a mí me gusta porque muchas veces nos encontramos con que recibimos una bocha, interceptamos un pase o inclusive anticipamos un contrario y nos queda la bocha larga y la queremos jugar rápido. Entonces no venimos sobre la conducción, que es como se trabaja generalmente este gesto técnico, y hasta por ahí directamente recibimos estático y bueno, queremos sacar el pase, y me parece que atacarlo con el pie derecho es una manera muy útil de realizarlo, ¿sí? Entonces podemos hacerlo, si bien no recomiendo hacer esto como inicial, recomiendo hacer el movimiento dinámico primero, tener la bocha lejos en función de la distancia que podamos lograr, dependiendo de la altura, la comodidad y la potencia que tenga el chico o la chica, y desde acá, empuñadura siempre aplauso, porque es un push más, tenemos que tratar de saltar o hacer un paso largo y empujar la bocha, ¿sí? Seguramente pudieron apreciar el movimiento de muñecas. Hay muchas cosas que ver en relación a este gesto técnico. La primera, el pie derecho se apoya, el pie izquierdo queda en el aire. Hay un momento puntual del gesto técnico que ahora cuando lo veamos dinámico es clave, que es yo lo llamo el momento fotografía. Generalmente cuando vemos una foto de alguien que está pasando la bocha de push frontal con el pie derecho se ve ese momento porque hay como que un pequeño movimiento de frenarme para después impulsarme. Entonces es más que nada esto, como un equilibrio pajarito sería, lo llamamos nosotros en la educación física. El pie derecho apoya, el izquierdo compensa la flexión del tronco para poder empujar. ¿Sí? Si uno ve el gesto técnico, es más, generalmente pide que el último paso sea un poco más impetuoso. Es muy útil esto para corregir el error de que no nota el chico o la chica muchas veces y estar haciéndolo sobre el pie derecho, sobre el pie izquierdo. Hay muchas veces que se hace el gesto técnico a la carrera y pierde fuerza. Como que lo sacan así, como si no importara. Entonces yo lo que pido generalmente cuando veo algo de este tipo es que acentúen el paso sobre el pie derecho al momento de empujar la bocha. Eso les va a dar, primero, fuerza. Segundo, concientizar que es el último apoyo que están realizando. Porque muchas veces no lo hacen porque no nos escuchan o porque no tienen ganas, pero también hay otras que es porque no logran entender que realmente no lo están sacando sobre el paso del pie derecho, lo están sacando todavía sobre el paso del pie izquierdo. Y bueno, me parece una forma interesante el decir, acentúa el paso, como para que le esté mandando el mensaje al pie. Y la otra cosa que voy a ganar haciendo ese paso largo es justamente lo que les dije al principio, que la bocha no se me levante. Entonces, paso lo más largo que se pueda para generar impulso, el pie izquierdo en el aire y cuando la empujo salgo con la bocha. ¿Sí? Lo voy a mostrar de manera dinámica como para que vean todo eso. Recuerden que puedo hacerlo de push normal o puedo hacerlo de push
barrido, ¿sí? Y que lo puedo hacer también elevando la pelota o no elevándola. Recuerden que está bueno para mí trabajarlo primero, que la bocha salga lisa, que logren hacer eso, y después sí decirles cómo hacer para que se les eleve, teniendo en cuenta que la fuerza sigue siendo para adelante. La única diferencia es que la tengo que dejar más adelante la bocha. Lo muestro para allá, así lo ven. Primero de manera estática, pongo la bocha acá y lo saco. Sale un poco despacio, lógicamente, porque bueno, no vengo con la velocidad de la carrera, tampoco le estoy dando yo la fuerza que quiero, y lo muestro de manera dinámica. Como que hay un momento en el que me detengo. Yo llamo momento fotografía, primero porque bueno, es como que hay un freno y después una nueva aceleración, y segundo porque, como les digo, muchas veces se ve la foto de esta manera, ¿sí? Hay un mosquito en el foco. Bueno, lo muestro nuevamente, ¿sí? Voy a dejarla bien atrás para que no se me levante y para tratar de sacarla con la mayor fuerza posible. En conducción, estoy exagerando la rotación, estoy tratando de dejar la bocha más atrás para rotar, pero hay veces que no se puede. Sí, hay veces que el gesto técnico es directamente frontal, pero arriesgo a que la bocha se levante un poco, ¿sí? Es más que nada eso. Recuerden que un error muy común a la hora de trabajarlo es que cueste mucho el coordinar hacerlo con el pie derecho. Generalmente todavía no le dimos la pegada de pie derecho adelante ni la pegada de revés con pie izquierdo adelante, con lo que entender que se puede realizar el gesto técnico con último apoyo del pie contrario al que lo venían haciendo no suele salir al inicio. Un error muy común es conducir la bocha y sacarlo a la carrera sin bajarle el centro de gravedad, sin impulsarse, sin querer realizar el último paso para acelerar más todavía la carrera que traigo. Eso yo lo trabajo tratando de que concienticen el último apoyo con ímpetu. Hacerlo fuerte el último paso, el del pie derecho, así te das cuenta si lo estás haciendo con ese o no. Y para que también empiecen a entender que, porque en todas las pegadas hay una suerte de piso y pego, y ese último apoyo, digámoslo así, me ayuda a ganar velocidad en el despido. Entonces, bueno, esos me parecen los puntos importantes. La posición de la bocha, si la tengo al momento de empujarla sobre el pie derecho, como en el push frontal, ¿sí? La voy a sacar de push. Si la tengo más atrás, de push barrido, si la tengo más atrás la voy a sacar de push porque la voy a empujar. Y si la tengo más adelante la voy a levantar, ¿sí? Mientras más atrás la tenga, más voy a poder rotar, entonces más fuerte me va a salir el gesto técnico. Para tener la bocha atrás voy a tener que o traerla ya en la conducción previa un poco más cerca del cuerpo, o hacer ese último paso más largo, inclusive a veces saltando, ¿sí? La flexión del tronco es importante para también flexionar la pierna y poder empujar, y creería que no mucho más, ¿sí? Es un gesto sencillo porque es un push, pero es complejo porque dentro de ellos me parece que es el más complicado. Cualquier duda, consulta o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Voy a hacer un par de muestras más hacia ambos lados y por ahí les pongo alguna en cámara lenta. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo grande. Chau, chau.